Buen día, ingenieros. Somos el grupo número 2, conformado por Julián Licona, Adilia Sánchez, David Robelo, Eric Garrijo y Brian Bustillo. A continuación hablaré de los algoritmos genéticos. Comenzaré con la historia. Los algoritmos genéticos fueron delineados por un par de científicos norteamericanos, John Holland, en los años 1970 y presentados en 1989 por David Goldberg como un método de optimización de búsqueda global, debido a que este tipo de métodos explora todo el espacio de soluciones del problema, permitiendo salir de posibles óptimos locales e ir en busca de óptimos globales. Los algoritmos genéticos son estudios que se encuentran en el área de inteligencia artificial y forman parte de la informática evolutiva. Su estudio data de los años 60, en que John Holland realizó estudios tratando de hacer pequeños modelos de la naturaleza que tuvieran alguna de sus características y ver cómo funcionaban para luego explorar sus conclusiones a la totalidad. John Holland, por los años 50, en que aparecieron las computadoras, llevó a cabo algunas de sus inquietudes, como simular batallas cerebrales, y por los años 60 en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, donde dentro del grupo de Logic Computers, sus ideas comenzaron a desarrollarse y dar frutos, y, y leyendo el libro La teoría genética de la selección natural, comenzó a descubrir los medios de llevar a cabo su propósito de comprensión de la naturaleza. ¿Qué son los algoritmos genéticos? Un algoritmo es una serie de pasos que describen el proceso de la búsqueda de una solución a un problema concreto. Y un algoritmo genético es una técnica de programación inspirada en la reproducción de los seres vivos y que imita la evolución biológica como estrategia para resolver problemas de optimización. Es una técnica de inteligencia artificial inspirada en la idea de que el que sobrevive es el que está mejor adaptado al medio, es decir, la misma que subyace a la teoría de la evolución que formuló Charles Darwin y que combina esa idea de la evolución con la genética. Los algoritmos genéticos hacen evolucionar una población de individuos o conjunto de soluciones posibles del problema, sometiéndola a acciones aleatorias semejantes a las que actúan en la evolución biológica, tales como mutaciones y combinaciones genéticas, así como también una selección de acuerdo con algún criterio, en función de la cual se decide cuáles son los individuos más adaptados que sobreviven y cuáles son los menos aptos, que son los descartados. En resumen, un algoritmo genético consiste de los siguientes pasos. Inicialización: se genera aleatoriamente una población inicial constituida por posibles soluciones del problema, también llamados individuos. La evolución: aplicación de la función de evolución a cada uno de los individuos. Y el término: el algoritmo genético deberá detenerse cuando se alcance la solución óptima, pero esta generalmente se desconoce, por lo que se utilizan varios criterios de detención. Los campos de uso de los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos se han investigado y desarrollado durante décadas. Se ha observado que los algoritmos genéticos tienen un gran rendimiento para resolver problemas de optimización en diversas áreas de investigación, por lo que han sido aplicados para desarrollar complejas tareas de optimización en varias aplicaciones prácticas. Algunas de las aplicaciones para los algoritmos genéticos se presentan a continuación, como ser la acústica, comunicaciones, ingeniería aeroespacial,
astronomía, química, ingeniería eléctrica, mercados financieros, ingeniería informática, biología molecular, robótica, ingeniería en sistemas y militar. La optimización es un campo especial para el uso de los algoritmos genéticos por las características específicas de estos problemas. No en vano fueron una fuente de inspiración para los creadores de estos algoritmos. Los algoritmos genéticos se han utilizado en numerosas tareas de optimización, incluyendo la optimización numérica y los problemas de optimización combinatoria. La programación evolutiva se ha empleado en el desarrollo de programas para las tareas específicas y para diseñar otras estructuras computacionales, tales como algoritmos evolutivos y redes neuronales. Y la biología en la modelización de fenómenos ecológicos, tales como las carreras de armamento biológico, la coevolución de parásito huésped, la simbiosis y el flujo de recursos. ¿Cómo funcionan los algoritmos genéticos? Pues lo primero que se debe hacer es determinar cómo representar los parámetros del problema en un cromosoma y determinar la función objetivo para evaluar el desempeño de los individuos. También se deben asignar las probabilidades del cruzamiento y mutación adecuadas para el problema y seguir los pasos que se describen a continuación. La población inicial. El primer paso del algoritmo genético consiste en crear una población inicial aleatoria de individuos. Este parámetro nos indica que el número de cromosomas que tenemos en nuestra población para una generación determinada. El esquema de codificación. Los cromosomas de alguna manera deberán contener información acerca de la solución que representa. La codificación se puede realizar de varias formas, las más utilizadas mediante una cadena de números binarios, unos o ceros. Pero también se puede realizar la codificación mediante números enteros o incluso cadenas de palabras. La elección de la codificación dependerá también del problema a resolver, pues puede darse la situación en que la resolución de un caso sea más óptimo el uso de una codificación basada en números reales, mientras que esa codificación complique la solución en otro caso. Así pues, hay que estudiar la codificación óptima según el caso que esté estudiando. La función de la evolución. Dado el cromosoma, la función de la evolución consiste en asignarle un valor numérico de adaptación, el cual se supone sea proporcional a la utilidad o habilidad del individuo representado. Otras características que debe tener la función es la de castigar las malas soluciones y premiar las buenas, de forma que sean estas las últimas que se propaguen con mayor rapidez. La selección. Como se ha visto anteriormente, es necesario hacer una selección con los individuos más capacitados para que estos sean los que se reproduzcan con más probabilidad de acuerdo con la teoría de Darwin, en la cual los más capacitados son los que deben sobrevivir y crear una nueva descendencia más facultada. Por lo tanto, una vez evaluando cada cromosoma y obtenida su puntuación, se tiene que crear una nueva población teniendo en cuenta los buenos rasgos de los mejores que transmiten a esta. La producción o crossover. Una vez se realiza la selección de los cromosomas, se puede realizar la reproducción o cruce entre dos de esos cromosomas. Más concretamente, el crossover
consiste en el intercambio de material genético entre dos cromosomas. El objetivo del cruce es conseguir que el descendiente mejore la aptitud de sus padres. Para aplicar el cruce habrá que seleccionar con anterioridad dos individuos de la población con una de las diversas técnicas de selección que se han mencionado en el punto anterior. Además, esta selección puede elegir el mismo padre para un descendiente. La mutación. Tras el cruce, tiene lugar la mutación. Si nos referimos en términos de evolución, la mutación se manifiesta en forma extraordinaria. Nada común. Las mutaciones suelen en promedio ser beneficiosas, pues contribuyen a la diversidad genética de la especie. Además, provienen a las soluciones de la población de verse limitadas por el óptimo local. Por tanto, la mutación consiste en modificar ciertos genes de forma aleatoria, entendiendo a la probabilidad de mutación establecida con anterioridad. La mutación depende de la codificación y de la reproducción. Si se abusa de la mutación, podemos caer en el uso de algoritmos genéticos como una simple búsqueda aleatoria. Por tanto, antes de aumentar las mutaciones, conviene estudiar otras soluciones que aporten diversidad a la población, como podría ser el aumento del tamaño de la población o garantizar la aleatoriedad de la población inicial. Buenas, voy a hablar de lo que es en general cuál es la estructura de un algoritmo genético, ¿verdad? Los algoritmos genéticos empiezan en un conjunto inicial llamado población. Estas que son acá las que podemos ver como solución, ¿verdad? Cada individuo de la población tiene uno o más cromosomas y representa a una solución del problema. Un cromosoma es una cadena de bits representados en forma binaria. Los cromosomas evolucionan a través de iteraciones llamadas generaciones. Durante cada generación, los cromosomas son evaluados mediante una función de aptitud para crear la siguiente generación. Los nuevos, llamados descendencia, se forman combinando dos cromosomas de la generación actual usando un operador de cruza o modificando un cromosoma por medio de un operador de mutación. Una nueva generación se forma seleccionando de acuerdo a su grado de aptitud algunos de los padres e hijos y rechazando otros de tal forma que el tamaño de la población se mantenga constante. Este es todo el proceso que podemos ver en esta imagen de acá. Ahora, esto que tenemos acá es lo que yo les conté de una manera un poco más reducida, que la estructura general de un algoritmo genético tiene una población, uno más cromosomas representa una solución al problema. Un cromosoma es una cadena, es exactamente lo mismo, solo un poco más de texto para que pueda ser leído por lo que es el docente. Ahora en esta imagen les estamos representando lo que es el algoritmo genético, pero de una manera más simple, que es exactamente el proceso, solo que simplificado de una manera que sea más entendible para nosotros, o mejor dicho, más entendible para una persona que no tenga la necesidad de leer o sentarse a analizar todo lo que le explicamos en esta estructura. Que esta estructura puede tender a ser un poco más confusa para el estudiante o para la persona que está recibiendo una charla o una exposición, ya que conlleva un montón de elementos o palabras que pueden tender a enredársele la lengua, a trabársele la lengua al expositor y que la persona puede también tender a confundirse pensando que es un elemento del que están hablando y en realidad es otro. Esto es lo que podemos ver acá. Algo más simple, sencillo y al final es exactamente el mismo proceso. Ahora les voy a hablar lo que son las operaciones presentes en un algoritmo genético. Estos son los cromosomas de longitud variable. Pueden suceder que para ciertas aplicaciones, como en las redes neuronales, no se conozca de antemano el número de neuronas que vamos a utilizar.
por lo que habrá que disponer de alguna técnica para solventar el problema. En estos casos necesitamos dos operadores más, añadir y eliminar. Luego vienen los que son los operadores de nicho. Estos operadores están encaminados a mantener la diversidad genética de la población, de forma de que cromosomas similares sustituyan solo a cromosomas similares y son especialmente útiles en problemas con muchas soluciones. Ahora voy a hablar acerca de lo que es algo más, datos, podemos decirle extra de nuestro trabajo de investigación, que son las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de algoritmos. Una ventaja clara es que los algoritmos genéticos son intrínsecamente paralelos, es decir, operan de forma simultánea con varias soluciones, en vez de trabajar de forma secuencial como las técnicas tradicionales. Nos ayudan a solucionar problemas, en otras palabras, de una manera más rápida. Habilidad para manipular muchos parámetros simultáneamente resulta interesante en caso de tener varios objetivos a resolver. Prácticamente es lo mismo, nos ayuda a resolver siempre los problemas de una manera más amplia, más general. Podemos ir observando lo que son varias soluciones de diferentes problemas, como está diciéndonos acá. No necesitan conocimientos específicos sobre el problema que intentan resolver, realizan cambios aleatorios en sus soluciones candidatas y luego utilizan función de aptitud para determinar si esos cambios producen una mejora o no. Van probando, en otras palabras, en el camino van probando a ver si las soluciones que nos están dando realmente son buenas para el resultado que se espera o que espera el algoritmo. Y ahora las desventajas, que solo tenemos tres, es definir una representación del problema. El lenguaje utilizado para especificar soluciones candidatas debe ser robusto, debe ser capaz de tolerar cambios aleatorios que no produzcan constantes errores fatales o resultados sin sentido. Pueden tardar mucho en converger o no converger en absoluto, dependiendo en cierta medida, del número de parámetros que se utilicen, tamaño de la población, número de generaciones. Esa es una cosa también a tener en cuenta, porque al mismo tiempo, como les estaba diciendo anteriormente, que podría ser una ventaja, depende mucho de esto que estamos diciendo acá. Todo depende de cómo esté planteado. Y por último, pueden converger prematuramente debido a una serie de problemas, ¿verdad? Eso es lo que iba a exponer yo por mi parte, y lo dejo con mi compañero. Muchas gracias. Su servidor fue David Robert. Buen día, ingeniero. Soy Julián Icona y a continuación voy a exponer la parte que corresponde al ejemplo práctico del algoritmo genético. Como ya vimos, las características de los algoritmos genéticos es que constan de genes y estos genes forman cromosomas, que en estos algoritmos serían reglas o condiciones de una función que se debe cumplir. O sea que son posibles resultados de una función. Otra característica es la función de aptitud, la cual nos determina la viabilidad de los genes. Y todo esto se da a través de la mutación. En los algoritmos genéticos se usa la mutación como un proceso aleatorio en el cual nos va a ayudar a seleccionar los mejores genes existentes en un pool. Entonces, a continuación voy a hacer lo que sería este ejercicio básico para ejemplificar lo que es un algoritmo genético. Anteriormente ya había creado el archivo en Python, el cual vamos a abrir. Bueno, en este ejemplo lo que queremos hacer es encontrar un objetivo basado en caracteres del alfabeto a través de un proceso de un algoritmo genético. Y primero lo que hacemos sería definir lo que sería nuestra pool que hemos dicho anteriormente. Esto será almacenado en esta variable genset, y los cuales nos van a ayudar a tomar muestras aleatorias y conseguir el objetivo que estamos definiendo aquí abajo en esta variable target. Podemos ver que este pool está lleno de caracteres, de todos los caracteres del alfabeto, ya sea, tanto en minúscula como mayúscula. Y también es importante dejar el carácter del espacio vacío,
ya que también lo vamos a utilizar en nuestro objetivo. Aquí tenemos el espacio entre las palabras hola y mundo. Entonces luego importamos las librerías datetime y random y vamos a utilizar una semilla que será el número 2. Y entonces lo primero será generar una función para obtener una muestra aleatoria de genes y que sea lo que vamos a definir como padre. Aquí tenemos una lista que almacena la secuencia aleatoria en esta variable, en este array genes, y por medio de este ciclo vamos a obtener la muestra aleatoria apoyándonos de esta función random sample. Por último, retornamos esa cadena que hemos obtenido. Después definimos la que sería la función de aptitud, en donde vamos a sumar 1 si nuestra muestra aleatoria coincide en lugar y carácter de nuestro objetivo, y en donde se regresa el 1 para cada valor en la serie target si esta es igual a la actual. Esto sería lo que se conoce como una lista de comprensión. Luego definimos la función mutar, en la cual vamos a hacer una muestra aleatoria y la vamos a agregar e iterar en este proceso. Esto es para mutar a nuestra cadena original o nuestra cadena padre. Y aquí tenemos una función que solamente es para mostrar el proceso y cuánto estará tardando. Entonces lo siguiente será inicializar nuestras variables. Lo primero será inicializar a nuestro padre, en el cual ponemos la longitud de nuestro objetivo. También inicializamos nuestro mejor padre, en donde vamos a medir su función de aptitud y ver qué tanto coincide con la cadena original, y vamos a mostrarlo en pantalla. Una vez inicializadas las variables, las vamos a meter en un ciclo en donde vamos a mutar a nuestros padres y vamos a ir cambiando esta secuencia aleatoria y la vamos a hacer como si ahora fuera un hijo o estaría en una generación más abajo. Entonces definimos nuevamente la aptitud de nuestro hijo, y si se cumple esta condición donde el mejor fitness es mayor que nuestro hijo fitness, continuamos y seguimos iterando y vamos a mostrar al hijo. Este ciclo va a finalizar cuando nuestro objetivo sea mejor que nuestro mejor hijo, y de esta manera se termina el proceso aleatorio. Entonces vamos a guardar y a correr el programa. Y si vemos aquí, le tomó 10 generaciones para encontrar a nuestro objetivo definido previamente. Si vemos aquí, la primera cadena será la que corresponde a nuestro padre original, en la cual obtuvimos al inicializar la variable. Luego seguimos iterando con el ciclo y vamos obteniendo muestras aleatorias, y al final de cada iteración vamos obteniendo lo que sería una nueva generación. Esta de aquí, por ejemplo, sería la primera generación, y vemos que ya había encontrado un carácter que coincide con nuestro objetivo, el cual sería el carácter M. Esto es lo que se hizo por medio de la función de aptitud que llamamos getFitness. Entonces aquí vemos que vamos iterando y vamos obteniendo mejores coincidencias con cada generación, hasta que llegamos a nuestro objetivo final, que sería la cadena de caracteres o la mundo. Entonces, para comprobar que nuestro algoritmo está funcionando bien, vamos a cambiar ahora lo que sería nuestra cadena objetivo. Vamos a cambiarla por otra. Volvemos a ejecutarlo y vemos que ahora le ha tomado 18 generaciones hasta encontrar lo que sería nuestra cadena objetivo. Aquí vemos el tiempo que le ha tomado a cada generación poder ir definiéndose, y vemos que con cada generación el tiempo ha ido en aumento,
aunque para este ejercicio no es un aumento nada significativo en realidad. Entonces aquí podemos ver que un algoritmo genético usa un proceso aleatorio y este, a través de varias iteraciones, va a optimizar nuestra función. Y estos algoritmos usan genes y funciones de actitud para mejorar nuestra función, e incluso podemos usar funciones genéticas para mejorar otro tipo de funciones. Sus aplicaciones en realidad son bastante amplias. Y esto sería todo sobre nuestro ejemplo de algoritmos genéticos.